Bienvenidos al auditorio Mario Lacerna. Al ingresar al auditorio, ubique las salidas de emergencia señalizadas con luz verde. En caso de emergencia, conserve la calma y evacúe con precaución. Le solicitamos el favor de apagar sus teléfonos celulares y les informamos que está prohibido consumir alimentos y bebidas en el auditorio. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos al evento Se puede vivir sin Dios. Para nosotros la verdad es muy emocionante que ustedes estén en este lugar. Vemos que mucha gente está llegando también, sabemos la situación que se presentó hoy en Bogotá, pero verlos a ustedes nos emociona muchísimo. En este diálogo lo importante es la conversación. Vamos a tener la posibilidad de hablar con nuestros expositores, con nuestros conferencistas, que luego sabrán quiénes son y ellos mismos se presentarán. Pero desde que arranque van a ir pensando en las preguntas que van a poder hacer. Vamos a tener un tiempo bastante amplio de preguntas. No hay restricción para el tipo de preguntas que ustedes puedan hacer al respecto. Entonces es muy importante que vayan ustedes apuntando sus preguntas. Va a haber una forma de hacer la pregunta. Vamos a mirar en pantalla, es una pequeña aplicación, creo que muchos de ustedes la conocen. Hay un código en la aplicación y hacen la pregunta se va a lanzar a la pantalla, la leemos a los expositores y ellos iniciarán a dar respuestas. Bueno, sin más preámbulos, les damos la bienvenida a este gran evento, que si bien no es el primer evento que tiene que ver con el tema de Dios, desde hace muchos años atrás se viene hablando de este tema en las universidades. Recuerdo muy bien, alrededor de 1996, la cátedra Manuel Ancísar de la Universidad Nacional abrió la oportunidad con el tema de creencia y poder de la Facultad de Sociología. Años después, alrededor de los años 2000, tuvimos la visita muy importante de un gran teólogo y filósofo alemán llamado Hans Kung, que estuvo en la Universidad Javeriana y también estuvo en otros espacios disertando respecto al tema de la existencia de Dios y quizás la importancia para la sociedad. Entonces, hablar de esta pregunta no es algo nuevo, no es algo que haya surgido de un momento a otro, sino en los espacios académicos se viene haciéndose esa misma pregunta. Quisiera antes de todo agradecer principalmente a la Universidad de los Andes que nos abrió este espacio, también a CRU, que es el grupo universitario que a través de ellos logramos también estar aquí, que están en diferentes universidades, que tienen espacios para generar estos tipos de diálogo, a Edgardo Peña, que ha sido el sponsor de todo lo que se ha venido haciendo durante esta semana, a Luis Beltrán, que también nos ha apoyado, a todo el equipo que ha venido trabajando con nosotros para que esto hoy sea una realidad. También a Erika Nieto, que desde el primer momento en que le comenté, no dudó en acompañarnos en este espacio. Entonces, pues bienvenidos, no siendo más, les quiero dejar con Kika Nieto, que va a ser la moderadora de este espacio. Por favor, vayan alistando sus preguntas y recuerden que no hay ningún tipo de restricción en la pregunta que ustedes puedan hacer. Se me va a olvidar algo muy importante. Aparte de las 3 personas que hoy nos acompañan, tuvimos la oportunidad de invitar a 2 personas más que hoy no pueden estar por cuestiones de agenda y de tiempo. Uno de ellos es William Mauricio Beltrán, profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Creo yo que es el mayor experto en términos de análisis del comportamiento religioso en Colombia. William Mauricio no está, pero me envió un correo que me pareció interesante. Lo primero que yo le solicité a William es decir, hey, acompáñanos, vamos a conversar sobre este tema. Él amablemente me dijo, quisiera estar, pero por cuestiones de la agenda no voy a poder estar. Luego le envió otro correo y le digo, William, envíame por favor un texto, me encantaría leer tu texto y tu posición frente a este tema a los estudiantes que nos van a acompañar ese día. La respuesta de él es, el tema es tan importante que no te puedo enviar un texto, quiero estar allá. Lamentablemente por la agenda hoy no puede acompañarnos, pero esto no va a ser el único espacio, espero que hayan dejado bien sus datos, porque esperamos que este espacio lo podamos repetir en otras universidades del país. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos al evento, al diálogo Se puede vivir sin Dios, con ustedes Kika Nieto.
¿Suena? Ya suena. Hola chicos, buenas tardes, buenos días, tardes, ya son las 12, ¿no? Tardes ya. Bienvenidos a este espacio. Primero que todo, quiero que absolutamente cada uno de ustedes, independientemente de lo que tengan en el cerebro y en el corazón, se sientan cómodos. Todos acá son completamente aceptados, si creen, si no creen, si alguna vez se han acercado, si jamás lo han hecho, si odian a la religión o si tienen algún tipo de afinidad. Este es el espacio para simplemente cualquier persona que tenga algún tipo de preguntita. Y la idea es que lo dejen salir todo. Pocas veces, y de verdad estoy muy agradecida y siento un privilegio enorme de tener un espacio así, porque pocas veces tenemos un espacio en el que podemos preguntar sin miedo, sin tapujos, sin que nos miren raro, sin que nos juzguen. Este es este y es hoy. Les voy a contar más o menos rápido cómo funciona. Voy a darle ahorita la entrada a nuestros 3 panelistas y la idea es que ustedes hagan las preguntas después de que ellos hablen durante unos minutitos sobre el tema que nos va a acompañar hoy. Le estoy dando la bienvenida entonces a Gerson, por allá, a Andy y a Josué. Chicos, ya los voy a presentar. Voy a sacar mi celular porque el nombre de las universidades de ellos son los que todavía no me puedo aprender. Todos los 3 son de España. Josué, tú eres de Málaga, y Andy y Gerson son de Madrid. Josué es ingeniero industrial de la Universidad, Castilla-La Mancha. Algo que tienen en común los 3, y que me encantaría repetirlo porque es muy increíble, ambos tienen estudios teológicos de la Universidad de Oxford. Estudios teológicos de Oxford. Tenemos aquí un ingeniero industrial que, además del estudio teológico en la Universidad de Oxford, tiene un estudio en filosofía de la religión en la Universidad de Leeds, que queda en Inglaterra. También es el creador de un espacio muy relevante que se llama el Cafetal. Por si lo quieren buscar en internet, ahí lo encuentran. Tenemos por acá a Andy, él es el director, todos 3 son comunicadores de Pontea. Tú también eres el director de Pontea, que es el instituto, es un instituto muy relevante en España y en Europa. Y Andy tiene también varios estudios, entre esos también él es ingeniero civil de la Universidad Politécnica de Cataluña. Perdóname, tú eres Gerson. Gerson es el ingeniero civil de la Universidad Politécnica de Cataluña. También tiene los estudios teológicos de Oxford. Tiene una maestría en ética global y justicia en una universidad que se llama Birmingham. Lo dije bien, Birmingham. Y ahora sí voy con Andy, que es el director del Instituto Pontea. Andy tiene también estudios teológicos en Oxford y en Austria, y tiene una maestría en investigación en teología en una universidad que se llama UNISA, que queda en Sudáfrica. Ya, creo que lo dije bien, ¿verdad? Me disculpan ahí por el ra. Chicos, bueno, les voy a contar rápidamente cómo funciona. La idea es que, como les digo, se sientan muy libres de preguntar lo que nazca de su corazón. Ellos van a tener unos minutos para plantear su respuesta con relación a la pregunta que nos une el día de hoy, que se puede vivir sin Dios. Después de esos minutos vamos a dar paso a las preguntas de ustedes. Hay 2 formas en las que pueden hacer las preguntas. La primera es por medio de un código QR que va a aparecer en pantalla. Ustedes lo escanean, eso los manda a una página, y ahí simplemente digitan la pregunta, lo pueden poner como su nombre o lo pueden poner como anónimo, como se sientan cómodos. Y si por alguna razón no pueden digitar las preguntas porque de pronto ya se llenó, hay muchas preguntas, pueden levantar la mano y una persona se va a acercar a darles un post-it. Si lo quieren hacer de manera a la antigüita, también se puede. Y ya, creo que sea, ¿verdad? Creo que lo hice bien, ¿verdad? Si no es más, voy a darles el paso a ustedes. Desde que me levanté, todo el mundo me estaba preguntando como, Kix, ¿estás nerviosa o estás tranquila? Y yo así como de, yo no sé por qué tendría que estar nerviosa, si la que voy a responder no soy yo. Chicos, adelante, todo suyo. Muchas gracias, Kika, por la introducción. Muchas gracias a todos, es muy bueno veros. La pregunta, ¿se puede vivir sin Dios? Lo primero que quizás estás pensando es,
¿Qué quieres decir? Porque hay varias partes de la pregunta que se tienen que clarificar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir puedes? ¿Qué quiere decir vivir? ¿Y qué quiere decir Dios? Es normal que tengamos que clarificar esto. De hecho, es normal que en un espacio en el que estamos hablando de Dios, muchos tengamos ideas, ¿verdad? Déjame hablar de una de ellas, por ejemplo. Déjame decir desde ya. Es posible que algunos piensen, estos europeos aquí me van a hablar de tienes que creer en Dios para sentirte mejor. Para nada. No vamos a hablar de eso porque no creemos que eso sea bueno. No te recomiendo que creas cosas solo para sentirte mejor. No. Tiene que ser verdad. Cuando hablamos de Dios, solo para tener un punto de partida, y obviamente todo lo que voy a decir se puede cuestionar en las preguntas, ¿vale? Pero cuando hablamos de Dios, históricamente hablando, pues se ha entendido el concepto de Dios como ese ser omnipotente, omnisciente, omnipresente, un ser al que se le atribuye la creación, es esa causa incausada, ¿verdad?, de la que nos hablan los filósofos. Hablaremos más de qué significa Dios. Me interesa realmente más la parte de puede vivir. ¿Qué significa se puede vivir? ¿Estamos diciendo que si hace falta creer en Dios para vivir? Evidentemente no hace falta creer en Dios para vivir en el sentido biológico. Eso es evidente. Si eso es lo que significan las palabras, la respuesta es, ¿se puede vivir sin Dios? Sí, si estamos hablando de un sentido biológico. Pero en realidad me atrevo a pensar que la mayoría de nosotros sabemos que cuando hablamos de vivir, solemos hablar de algo más profundo que solamente lo que ocurre en mis órganos, ¿verdad? Hay un momento muy bonito en la película de Wall-E, una película de Disney, en el que se encuentra el capitán en una nave espacial mirando al planeta Tierra a lo lejos y está hablando con un robot. Y el capitán le dice al robot, tenemos que salvar al planeta Tierra. Y el robot le dice algo así como, no, porque si haces eso no vas a sobrevivir. Y el capitán responde, yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir. Hay un sentido de lo que significa vivir que es más profundo que solamente sobrevivir. Y esto no me lo invento yo. Esto está en las letras de todas las canciones que escuchamos. Están en las letras de Coldplay, están en las letras de Ozuna, del Fercho, de Taylor Swift. Está en la cultura, que vivir es más que solo respirar, ¿verdad? Somos seres complejos y completos. No somos solo un cerebro. No somos solo un saco de carne, somos algo más complejo, completo y me atrevo a decir que profundo. Por eso, cuando hablamos de esta pregunta, tenemos que hablar de ella de una forma más integral. De hecho, creo que hay dos maneras, dos formas principales en las que tenemos que hacer esta pregunta. Número 1, ¿necesitamos a Dios para entender el mundo? Y te animaría a darte cuenta de que no estamos hablando solamente de algo intelectual, ¿vale? No estamos hablando simplemente de filosofía. Tu forma de entender el mundo va a marcar cómo te entiendes a ti mismo. Estamos hablando al final de qué tipo de mundo estamos hablando. En segundo lugar, ¿necesitamos a Dios para vivir una vida plena? Creo que esas son dos buenas preguntas con las que deberíamos acercarnos a este planteamiento. Y yo creo que sí, y podemos discutir de ello, ¿vale? Pero yo creo que sí, porque creo que en esa historia de ese Dios del que ahora hablaremos, encuentro satisfacción a estas preguntas, tanto las intelectuales como las más experienciales. Pero no solo eso. Escucha esto. Creo que sí, porque me convence más que las alternativas. Mira, es posible que algunos de vosotros hayáis venido aquí, me permitís decir vosotros, ¿verdad? ¿Está bien? Es posible que algunos de vosotros hayáis venido aquí pensando, esta es una pregunta para cristianos, y yo si acaso vengo a ver cómo hablan de ello. No, amigo, no, amiga, te aseguro que todos tenemos que hacernos esta pregunta. Las cosmovisiones me dicen que el mundo es de una forma, y a partir de ahí me entiendo a mí mismo. Escucha, incluso el ateísmo. A veces se piensa que creer que no existe Dios es la posición neutral, como si no hubiera diciendo nada. No. Oye,
Cuando me dices que Dios no existe, me estás diciendo que el universo es de una forma específica y eso tiene una serie de implicaciones para cómo nos entendemos a nosotros mismos, cómo hablamos de la ética, cómo hablamos de tantísimas cosas, del propósito, de la identidad. Como os decía antes, una cosmovisión no solo nos da una filosofía, nos da una antropología. Es decir, te está diciendo cómo eres tú. Todas estas cosas importan, así que todos nos tenemos que hacer la pregunta. Te animo, seas quien seas, a que te hagas la pregunta. Quizás has venido aquí pensando, voy a escuchar como otros hablan. No, te animo a que te hagas la pregunta. ¿Tú puedes vivir sin Dios? ¿Tú puedes explicar bien la realidad sin Dios? ¿Puedes vivir una vida plena sin Dios? Vamos a seguir con eso. Para responder a la primera pregunta, ¿se me escucha bien? No se me escucha. A ver, ya. ¿Ya se me escucha? Maravilla, ¿no? ¿Sí? La primera pregunta que Gerson lanzaba es, ¿se puede entender el mundo sin Dios? No sería, creo que, nada raro afirmar que si Dios existe, evidentemente nos hace falta Dios para entender la realidad que Dios mismo crea. Pero vamos un poquito antes. ¿Tenemos razones para creer que Dios existe? Pues creo que cuando observamos la realidad podemos ver tres zonas diferentes en las que encontramos evidencias o razones para creer que Dios existe. En primer lugar, cuando miramos allí afuera. En segundo lugar, cuando miramos aquí adentro. Y en tercer lugar, cuando observamos la historia humana. En primer lugar, cuando miramos allí afuera, tenemos razones para creer que Dios existe. Hay cosas que se explican mejor si Dios existe que con la alternativa. Mira, de forma bastante lógica, vemos que todo lo que comienza a existir tiene una causa fuera de esa misma cosa. En segundo lugar, tiene bastante sentido creer que el universo comenzó a existir en algún momento. Como consecuencia, se puede deducir que el universo tiene una causa más allá de sí mismo. Y fíjate que esta primera causa incausada, por definición, debería ser atemporal, inmaterial y poderosa. ¿Se os viene alguien a la cabeza con esa definición? Ya, a mí también, porque el mejor candidato para asumir ese puesto es Dios mismo. Es cierto, suena bastante teórico, y dice Josué, esto no sé si lo pillo del todo. Imagínate que hacemos un zoom al universo. ¿Encontramos algún detalle interesante en el universo? Lo cierto es que sí. Encontramos algunos valores, algunas constantes fundamentales del universo bastante curiosas. Constantes como el ratio de expansión o la constante cosmológica, con unos datos muy curiosos. ¿Sabes por qué? Porque si hubieran sido diferentes en una cantidad ridículamente pequeña, el universo en el que vivimos no podría existir. Las galaxias, la creación de las estrellas o la propia vida humana serían imposibles. Y tú puedes decir, eso son palabras tuyas, un charlatán cristiano. Déjame leerte lo que dice Stephen Weimer, un científico ateo, premio Nobel de Física, ¿sí? Sobre este tema. Él dice, es sorprendente que las leyes de la naturaleza y las condiciones iniciales del universo permitan la existencia de seres que puedan observarlo. Y continúa diciendo, la vida como la conocemos sería imposible si alguna de las muchas cantidades físicas hubieran sido solo un poco diferente. Stephen Weimer, científico ateo, Nobel de Física. ¿Qué ocurre si en lugar de mirar allí afuera, comenzamos a mirar acá adentro? ¿Sabes? Cada día, no sé ustedes, no sé tú, Kika, cada día descubro en mí anhelos y deseos de trascendencia, de amor pleno, de conexión infinita. Y que curiosamente percibo que no puedo completar con las cosas que experimento o disfruto en el universo. Inquietudes incluso de una moral absoluta, de un sentido o un deseo de justicia profundo. Lo cual me lleva a preguntarme, Josué, ¿y si fuiste creado para otra cosa? ¿Y si tus inquietudes apuntan a algo mucho más grande que tú? ¿Y si
¿Y si nuestros deseos apuntan a la realidad de una trascendencia que nos supera, a una conexión con lo divino? Y en tercer lugar, como os decía, ¿qué ocurre si en lugar de mirar allí afuera o acá adentro, miramos a la historia de la humanidad? En la historia de la humanidad aparece un personaje de forma bastante espectacular, que es el personaje de Jesús de Nazaret. Ese personaje que dividió la historia en dos, ese personaje que predica el mensaje seguramente más increíble jamás contado, con una vida de amor sorprendente, con una muerte siendo inocente y con una aparente resurrección entre los muertos, que creo que nos debería llevar a preguntarnos, ¿quién es este hombre? Y sabes, ante la pregunta de quién es este hombre, la respuesta que más me satisface es la respuesta que el mismo Jesús de Nazaret dio, diciendo que Él era el yo soy, el Dios creador, en carne y hueso, que vino para acercarnos a Dios, a los seres humanos, para darse a conocer de una manera personal. Amigas, amigos, parceros, parceras, el universo que observamos allí afuera, aquí adentro, y la historia humana son cositas que requieren explicación si queremos entender la realidad, ¿no es cierto? Y que creo que tienen una mejor explicación, más satisfactoria y me atrevería a decir más bella, si Dios existe y es un Dios personal que vino a acercarse a nosotros, a darse a conocer a través de la persona de Jesús. Muchas gracias. Josué, ¿se me oye? Hola, hola. Ya funciona. Muy bien. Pues hemos escuchado una muy buena introducción, gracias Gerson, y unos buenos argumentos que nos llevan a las estrellas, que nos llevan a la historia. Yo voy a centrarme, vamos a hacer una pequeña introspección del corazón. Vamos a ir mucho más cercano. ¿Qué implica vivir? Es la primera pregunta que me he hecho. Como bien nos lanzaba al principio Gerson, con la pregunta inicial que nos trae aquí de si se puede vivir sin Dios. ¿Qué implica vivir? Ciertamente la mayoría de nosotros vamos a considerar que vivir una vida plena, vivir una vida digna, vivir una vida rica, va a ir más allá de lo biológico, como se nos ha dicho, ¿verdad? Que hay las cosas más importantes de la vida, como nuestros valores, como el sentido, el propósito, los sentimientos, las relaciones, la belleza y la esperanza, no las vas a encontrar en una probeta de laboratorio, ¿verdad? No las vas a encontrar ahí porque vienen de lo profundo de la existencia del ser humano, de lo más íntimo de nuestro corazón. Y quizás la principal de todas estas, que es en donde yo me voy a enfocar, el motor, el factor número 1 que nos mueve a todos es el amor. Así que sí, es el amor. Os voy a hablar de amor en respuesta a la pregunta si se puede vivir sin Dios. Porque el amor es sin duda el motor más potente que más mueve a las personas y al mundo con el poder que tiene. No solo es necesario para el desarrollo del bebé que necesita contacto, afecto y el amor de una madre que libera oxitocina para que el cerebro crezca y se desarrolle de una manera sana, ese cerebro infantil, sino que también los adultos, décadas después, siguen necesitando ese mismo amor que les va a redefinir y que les va a servir como oxígeno para todo en la vida. El arte, el cine, la literatura, todo a nuestro alrededor no para de gritarnos que el amor es la pregunta y la solución, que el amor es lo que más necesitamos y lo que más anhelamos. Hace poco salió una película de Bohemian Rhapsody que nos narra la dramática y triste historia de Freddie Mercury, alguien que llegó hasta la cima pero que desde el principio y hasta el final estuvo en su búsqueda de pertenecer, de amor, de ser aceptado. Y Freddie Mercury dice
Puedes tenerlo todo en el mundo y seguir siendo el hombre más solitario, lo cual es el tipo de soledad más amarga. El éxito me ha impedido experimentar lo que todos necesitamos, una relación permanente de amor. Una relación permanente de amor. Tanto películas, incluso películas de ciencia ficción como Interstellar o La Llegada, nos van a hablar de que ya sea a través del amor o por el amor se va a salvar el planeta. Desde el beso precioso y potente de Trinity a Neo para resucitarle de Matrix y salvar al mundo, hasta pues 39 de las 40 principales temas de canciones, al menos en mi país, nos hablan del amor y sus efectos, del desamor y sus efectos, y es poderoso porque está en todos lados. El amor y el desamor es un tema es un tema que nos toca a todos. No solo es un tema que salpica a Shakira, es un tema que nos salpica a todos. Es una parte fundamental de la vida, ¿verdad? Es una parte fundamental. Tenía que meterlo, lo siento, tenía que meterlo. No podía estar en Bogotá y no meter. Vale. Mira, la guionista y cómica española Enar Álvarez ha dicho: todos los errores que he cometido en mi vida es porque quería que me quisieran. Eso es muy poderoso. ¿Cómo justificamos que el amor es el motor de todo, es lo que anhelamos, es lo que nos humaniza? ¿Cómo lo justificamos? Porque si Dios no existe, no somos más que un puñado de átomos y el amor es muy difícil de explicar e incluso justificar. Permíteme centrarme aquí. Si Dios no existe, lo que llamamos amor no es más que explosiones químicas en nuestro cerebro, liberaciones de feromonas, y quizá tiene una utilidad que a través de la evolución nos ha ayudado hasta el día de hoy, esa funcionalidad, a procrearnos, a seguir expandiendo nuestro ADN. Pero sinceramente no sé cómo de romántico te encuentras hoy, pero a mí esta definición del amor me deja muy frío, me deja muy distante y no me puedo identificar con ello. Mira, lo puedes romantizar todo lo que quieres, le puedes vestir de rosa con bombones y ponerle música de Luis Miguel, pero no me sigue convenciendo que el amor no puede solo ser una reacción química, aunque cause reacciones químicas. No me convence porque deshumaniza e instrumentaliza lo más sagrado, lo más bello, lo más valioso que tenemos como personas. El amor de una madre por un hijo. El amor de dos amigas que ríen y lloran juntas por la vida. El amor de un amigo del alma que está dispuesto a darlo todo por ti. El amor de dos amantes que están dispuestos a desnudarse y unir alma, cuerpo y todo en un compromiso de amor sacrificial y de una amistad devota. Y no estoy hablando solo de sexo. El amor tiene que ser mucho más y lo vemos y lo sentimos en todos lados. Estoy hablando de un amor que esté dispuesto a sacrificarlo todo, hasta la vida misma, por aquellos que son nuestros seres queridos. Por eso, una cosmovisión que intenta responder a la pregunta de ¿se puede vivir sin Dios? Para mí, me tiene que convencer en al menos tres cosas en cuanto al amor. Uno, que justifique por qué existe el amor y no me vale que son impulsos químicos. Explicar por qué es lo que más anhelamos desde lo más íntimo y con cada célula de nuestro cuerpo. Y en tercer lugar, por qué a pesar de quererlo, nuestro amor entre iguales está roto, nos frustra y no lo terminamos de encontrar. Estas tres preguntas tendrían que ser satisfechas por una cosmovisión que sepa explicarme el amor, ¿no? ¿Sabes? Dentro del cristianismo me encuentro con una explicación fascinante, esta afirmación de que la razón por la que sentimos que el amor es la respuesta y queremos sentirnos amados y tener a alguien a quien amar, es porque en última instancia el Dios del que proviene todo y el Dios del que provenimos tú y yo es amor en su propia naturaleza y que nos crea con el mismo propósito por el que Él existe, que es el de amar,
de continuar haciendo lo que lleva ocurriendo en el eco de la eternidad. Puedes pensar que esto es algo que quizá compartes con otras religiones, pero es algo bastante único en la religión que Jesús nos viene a hablar, en la propuesta de Jesús, que es el Dios de la Biblia. Y te quiero explicar por qué. Porque en el cristianismo Dios es un Dios personal y relacional. Y en su propia naturaleza está ese amar. Eso significa que el amor existe antes del universo, no que el amor sirve como un instrumento para el universo. Hay una sutil diferencia. Esto significa que la esencia de tu vida, de tu propósito y de quién eres está ligada al amor, como todos sospechábamos. Dios ha creado este mundo no porque se aburría, no porque necesitaba gente que trabajara para Él, que le sirviera, sino por amor, porque quiere hijos e hijas. Y eso lo cambia todo. Cambia la historia del universo, cambia la historia también de tu vida. Significa que no soy un accidente del universo y que hay alguien que me quería tal y como soy, que me acepta y me ama tal y como soy. Y eso es fascinante. Eso explica por qué existe el amor, la primera pregunta. Y lo segundo es que este Dios nos ha creado distintos a los animales. No, lo hemos dicho, no somos simplemente seres racionales, somos seres también morales, físicos, pero espirituales. Porque el amor tiene una dimensión espiritual. Y eso me convence muchísimo más que cualquier otra explicación. Y es por eso que buscamos el amor. Porque compartimos esos atributos de papá, del Dios de quien venimos, que es amor. Pero aquí es donde vamos al tercer punto. La fe cristiana explica por qué existe el amor, por qué anhelamos el amor, pero también por qué estamos tan frustrados, tan rotos con el amor. ¿Y por qué nunca lo terminamos de encontrar? Porque este Dios que nos ha creado, en primer lugar, para amarle a Él y al beber de ese amor poder amar a los demás. Y es una sutil diferencia. Es decir, el amor tiene un componente espiritual y es en este mundo donde hemos rechazado a la fuente del amor, donde ya no sabemos amar. Hemos rechazado a la fuente del amor y ahora somos seres egoístas. La mayoría de las religiones y del mundo y el ateísmo nos va a decir que el problema del ser humano es el egoísmo. Y la Biblia te dice, claro que sí, porque va en contra del propósito y la propia naturaleza del ser humano, que es amar. ¿Te das cuenta de que la gente a la que más daño hacemos muchas veces es la gente que más cerca está de nosotros, la que más se supone que debemos amar? No sabemos amar. Y aparte cometemos este error de utilizarnos unos a otros, usarnos unos a otros para llenar ese vacío de amor eterno, espiritual, que va más allá. Y sin embargo, al hacer eso, al idealizar al otro, al pensar que un ser finito puede darme algo que solo puede prevenir de Dios, la esclavizo y le pongo cargas que no puede llevar. Y estamos unos a otros poniéndonos mochilas enormes de peso, intentando que alguien nos satisfaga y nos provea aquello que hemos perdido y que solo este Dios de amor puede proveer. Y así está la sociedad y así están nuestros corazones. Esta para mí es la mejor explicación. Pero fíjate, vivir con el amor de Dios puede ser un verdadero antídoto a este diagnóstico en el que nos encontramos. Porque construir una vida sobre el pilar del amor de Dios va a transformar un montón de cosas en nuestra vida y va a hacer que la vida sea con mayúscula y no con minúscula, no un sobrevivir, sino un vivir de verdad, a 4K, a multicolor, no en blanco y negro. Fíjate tu identidad. Alguien que se siente amado de manera incondicional por un Dios que siempre está ahí, que te acepta, da igual lo que hagas y cuántas veces lo hayas hecho. Alguien que te dice, te amo tal y como eres. Va a romper los moldes de nuestra cultura, que nos dicen que solo nos amarán si cumples con sus normas. Sé políticamente correcto o te cancelo. Sé cool o te borro. Hazme sentir como el amante más apasionado del mundo o me busco otro. Trabaja duro por ganarte el amor y entonces lo tendrás. Y eso nos ha convertido en esclavos, mendigando
y utilizándonos unos a otros. Saber que eres amado incondicionalmente y que no tienes que ganártelo es una absoluta bomba para tu identidad, para tu valor como persona, para tu propósito en esta vida y como sociedad. Y no solo eso, la fe en un Dios de amor que tiene este impacto en ti también nos ofrece salud. Hay un enorme volumen de evidencia científica que avala esto. El profesor Andrew Sims fue presidente de la Royal College de Psiquiatría en Reino Unido. Ha escrito un montón de libros de texto para universidades. Y él dice, después de hacer un estudio de más de 100 metaestudios sobre este tema, concluye: el ventajoso efecto de la creencia religiosa en la salud mental y física es uno de los secretos mejor guardados en la psiquiatría y en la medicina en general. Esto lo dijo en su libro ¿Es la fe una ilusión? ¿Por qué la religión es buena para la salud?, del 2009. Por último, me convence que la vida con mayúsculas solo se puede vivir con Dios, porque este Dios de amor vino a este planeta, como nos decía Josué, en la persona de Jesús de Nazaret, y dijo que el propósito era amar a Dios por encima de todas las cosas y luego amar a los demás. Me encanta. Qué distinto sería el mundo si de verdad amáramos así. Pero Él se presentó como un Dios que venía a rescatarnos de nuestra condición. Vio nuestra ruptura, vio nuestro dolor, vio nuestras heridas, vio cómo nos hacemos daño unos a otros, intentando, sí, amar, pero fracasando porque estamos desconectados de Dios. Y Él se sube a una cruz por amor para hacer el mayor sacrificio que alguien puede hacer, que es dar su vida por amor en lugar del otro, para ofrecernos un camino, para traernos de vuelta a la fuente del amor, volver a conectarnos. Nos ofrece reconciliación y perdón. ¿Y cuánto lo necesitamos? ¿Cuánto lo necesitamos a nivel individual, relacional, de países? La reconciliación y el perdón es necesario y es parte de la vida. Sin ella estamos condenados, llevando cargas y mochilas que nos aplastan. Y solo Jesús me ofrece la solución a la raíz del problema que tenemos. Y por eso me convence su propuesta, porque no es superficial. Mira profundamente nuestra condición y dice: yo tengo la solución y te lo voy a demostrar con amor. Este es el Dios que a mí me ha convencido y creo que este es el Dios con el que necesitamos vivir, que vivir a expensas de Él, lejos de Él, separados de Él, solo va a seguir causando el mundo de oscuridad, de guerra que vivimos todos los días a nivel personal y en las noticias. Gracias. Muchas gracias. Me gusta porque siento que tenemos... Siento que tenemos un poquito no, bastante integral la visión, ¿no? Por acá tenemos un poquito de ciencia, de materia, espacio, tiempo, tales. Por acá tenemos la parte emoción, amor, y por allá un poco de filosofía, de qué es vivir, qué es plenitud. Y eso nos puede ayudar mucho como para de pronto abordar las preguntas que ustedes tengan. En este momento, saquen sus celulares, las personas que lo quieran así hacer, escaneen el código, los va a llevar a una página. En teoría no les debería pedir el código, pero si es así, pues ese es el código, el numerito que estaba ahí. Sí, este. Y cuando entren, les va a aparecer la imagen de haz tu pregunta, entran al Q&A. Si llegan a aparecer primero en polls, creo que se dice, bueno, pasan a Q&A, ahí digitan la pregunta y le dan ask, preguntar. Y ya en instantes van a empezar a aparecer las preguntas que ustedes digiten. Siéntanse libres de preguntar lo que quieran, es un espacio para eso. Y yo estoy emocionada, yo ya tengo varias, pero me da cosa como cogerme la sartén por el mango. Quiero que empecemos por acá, que calienten motores y luego yo me despliego. Dale. Dice por aquí, ¿qué pasaría con tu fe? Ah, ese no es anónimo, ese es mi esposo, Santiago Macías. Gracias, Santiago. ¿Qué pasaría con tu fe si se encuentra el cuerpo de Jesús? Ay, ay, ay.
Pim, pam, pum. Muy buena pregunta. Y me vais a llegar a poner la etiqueta del hombre de las definiciones, pero quiero aprovechar muy rápidamente para ver qué significa fe y contestamos la pregunta, porque es que es importante para contestar la pregunta, porque generalmente la gente piensa que tener fe es cerrar los ojos, apagar el cerebro y esforzarte mucho para creer que algo es así. Pero esa no es la fe que practico en mi vida, que veo a muchos. De hecho, no es ni siquiera la fe que aparece en la Biblia cuando se utiliza la palabra fe. Esa fe significa confianza. De hecho, confianza viene de ahí, confianza, confide, con fe. La fe es confianza. Y no es una confianza ciega, es una confianza basada en lo que vemos, en lo que conocemos, en tantas cosas. No os estamos animando, como decía al principio, a creer cosas porque sí o a ciegas. De hecho, os animo a que no lo hagáis, a que no creáis cosas a ciegas, sino que siempre preguntéis, ¿por qué creo lo que creo? Por tanto, la pregunta decía, ¿no? ¿Qué pasaría con mi fe si se encontrase el cuerpo de Jesús? Mi fe es confianza basada en la evidencia que veo hasta ahora. Josué ha mencionado algunos ejemplos de evidencia. Andy ha mencionado algunos ejemplos de evidencia. También lo son. La resurrección de Jesús también es una evidencia. Pero ojo, hay que hablar de ella. No lo voy a hacer yo, si queréis preguntar sobre ello, adelante, ¿no? Pero también es una evidencia. Es decir, tú tienes un fenómeno histórico que muchas personas creen que ocurrió y que si no estás de acuerdo necesitas proveer una explicación alternativa. A día de hoy no hay ninguna explicación alternativa que se sostenga o que explique bien lo que ocurrió. Por tanto, para mí, la evidencia me hace pensar que efectivamente ocurrió. Si Jesús no ha resucitado, somos dignos de lástima. Pero él estaba convencido de que lo había hecho, sus seguidores estaban convencidos de que lo había hecho, por eso murieron defendiendo esa verdad. Yo estoy convencido de que lo ha hecho. Y eso es un poco lo que diría, ¿no? Esa relación entre la fe y la resurrección. No sé si queréis añadir algo o seguimos con... Sí. Solo que cuando ves la historia de las biografías de Jesús, es súper interesante que no solamente los cristianos o seguidores de Jesús, que por cierto, cuando Jesús muere se van corriendo temerosos a esconderse en una habitación, no solo ellos afirman que la tumba está vacía, es decir, que no hay cuerpo, sino que también lo afirman los judíos y los romanos. Fíjate que cuando los discípulos dicen, oye, que Jesús está vivo de nuevo, sería muy fácil para los romanos decir, amigos, que está aquí. Pero ¿qué dicen? Lo han robado. Lo cual certifica que no está ahí, que está vacía la tumba. Por lo cual es interesante que incluso en la historia de ese mismo momento, en el momento histórico de la presunta resurrección de Jesús, los mismos testigos de diferentes sitios, incluso enemigos de Jesús, afirman que Jesús, muerto, ya no estaba allí. Lo cual es curioso, cuanto menos. Siguiente. Dice por acá Anonymous. Si el amor es tan importante, ¿por qué los cristianos no le dejan amar a alguien del mismo sexo? Otra pregunta sencilla. Buena pregunta. Empiezo y la vamos hablando entre todos. La pregunta es interesante, si la podéis dejar en pantalla me gusta verla porque tiene un par de matices interesantes. En primer lugar, mola mucho que hablemos de esto, porque a veces los cristianos hemos presentado una imagen en la que estamos diciendo que cualquier persona que no actúe según un código moral o algo, como si valiera menos o como si no fuera válida. Escúchame, cualquier persona es creada por Dios, creada a su imagen y por tanto tiene un valor infinito y que nadie le puede quitar. Bueno, perdón, eso si la historia cristiana es cierta, como yo creo. Si la historia cristiana no es cierta, entonces es la supervivencia del más fuerte. Pero si Dios existe y nos ha creado, todos tenemos un valor que nadie nos puede quitar.
Nadie debería ser marginado, nadie debería ser rechazado, nadie debería ser despreciado por cómo actúa, por lo que piensa, por lo que hace, por lo que siente. No. Seas quien seas, el cristianismo nos habla de un Dios que nos quiere conocer y esa oferta es verdad y está al alcance de todas las personas. A veces, algunos cristianos han tratado muy mal, han mostrado algo que no es lo que veíamos en Jesús y cuando eso pasa, oye, no es lo que veo ahí. Dicho esto, pienso en dos cosas. La primera es que ahí dice, ¿por qué los cristianos no dejan amar a alguien del mismo sexo? Algo importante y que creo que Andy ha mencionado es que el amor es mucho más que el sexo. Tú puedes amar a una persona de muchas formas diferentes y eso, una vez más, está al alcance de todo el mundo. Pero no me quiero escaquear, ¿vale? Esto se dice aquí, escaquear, ¿sabéis lo que digo? Es decir, no me quiero escapar de la pregunta. No estoy intentando evitar la pregunta porque sé que la pregunta no va por ahí. Sé que la pregunta lo que quiere decir es ¿por qué no me dejas tener sexo con quien quiera? Básicamente. Pero dicho esto, era importante decir que, oye, no estamos diciendo que ninguna persona no pueda experimentar el amor. Hay muchos tipos de amor. Cuando hablamos de sexo, es bueno ponerlo en el marco. Una vez más, a veces la gente piensa que la visión cristiana del sexo es que es una visión muy baja, que es algo sucio, que es algo que hay que esconder. No, todo lo contrario, la visión cristiana del sexo es algo muy alta. De hecho, me atrevo a pensar que es más alta de lo que muchas veces pensamos. La visión cristiana no es que el sexo se inventó por accidente o a espaldas de Dios y que no le gustaba. No, es parte de cómo nos creó. Y es una parte de cómo nos creó, como digo, y no es algo malo intrínsecamente. Tiene una serie de propósitos, pero no solo tiene propósitos físicos, aunque también, o biológicos, aunque también. El sexo lo que hace es profundizar una unión entre dos personas. El sexo, en otras palabras, es potente, y me explico. Es potente en el sentido de que tiene un efecto real. No es solamente un intercambio de fluidos. Hay algo más que está ocurriendo ahí. El sexo, como parte de la creación de Dios, tiene la posibilidad de hacernos florecer. Creo que es parte de lo que Dios quería. Pero también tiene la posibilidad de rompernos en 1000 pedazos. Esa es la experiencia de muchas personas. Por eso tiene sentido ver cuál es ese marco. A veces la gente dice es que el cristianismo nos presenta a un Dios de límites, dando por sentado que todos los límites son malos, pero cuando tú lo piensas bien te darás cuenta de que no todos los límites son malos. Cuando yo camino por la acera, camino tranquilo porque los coches van por la carretera. Los límites a veces nos protegen. Pero quiero ir más allá, no me quiero enrollar mucho, pero es que me gusta mucho esta idea. No solo los límites nos protegen, quiero ser más ambicioso. Creo que a veces los límites nos dan el espacio necesario para florecer. Te doy un ejemplo. Yo tengo 2 niños de 4 años y de 2 años y cuando yo les llevo al parque, para ir hasta ahí, ellos me tienen que dar la mano. No pueden hacer lo que quieran cuando estamos yendo hasta ahí, pero cuando entramos en el parque, les suelto la mano. En ese momento pueden correr libres, pueden jugar libres. Es paradójico. Los límites del parque hacen que mis hijos puedan jugar sin límites. Los límites son muchas veces, y cuando están bien puestos, crean el espacio necesario para florecer. En la autopista puedo ir 4 veces más rápido que en la ciudad porque está claramente delineada. Los límites a veces nos permiten correr más. Fíjate. Entonces lo que tenemos que preguntar es, ¿son estos límites buenos? ¿Tienen sentido? La experiencia de muchas personas, tanto cristianas como no cristianas, es que el sexo nos puede hacer daño. Lo último que voy a decir, parte del problema es que muchas veces buscamos la satisfacción última en el sexo. Hoy en día hay una idea, si quieres ser feliz de verdad, tienes que experimentar el sexo. ¿Sabes lo dañina y opresiva que es esa idea para todas las personas que no experimentan el sexo
O peor aún, para todas las personas que lo han experimentado y decimos, ¿esto es todo? Si la satisfacción última se encuentra en el sexo, la mitad del planeta nunca va a estar satisfecha. Más de la mitad quizá. El cristianismo nos habla de que fuiste hecho para una relación. Fuiste hecho para ser conocido y amado. Y que hasta que no experimentes eso, nunca vas a saciar la sed más profunda del corazón. Y eso, a diferencia del sexo, sí que está al alcance de todas las personas. Casadas, solteras, homosexuales, heterosexuales. La invitación es para todos. Escúchame, seas quien seas. Dios te conoce, Dios te ama. De hecho, eres más amado de lo que piensas. No te regales a cualquiera. Dios quiere que le conozcas y ahí hay satisfacción. Y como digo, eso está al alcance de cualquier persona, homosexual, heterosexual, soltera o casada. Gracias. Dice, ¿puedo creer en la evolución y ser cristiano? Hablo específicamente del biólogo de Francis Collins. ¿Del biólogos? Luego hay otra abajo. Ok. Yo respondo. Tramposo. Ya que pone mi nombre, ¿no? Francis Collins, para quizá el que no lo sepa, él es uno de los científicos más renombrados de nuestro tiempo. Él fue el director del proyecto Genoma Humano, básicamente mapear el código genético humano. Y pues me atrevería a decir que está entre los 5 primeros. Y él es una persona fascinante porque ha escrito libros y él es un cristiano comprometido que sigue a Jesús, él cree en la resurrección de la que estábamos hablando, entiende que le ha convencido la evidencia histórica y es alguien que me fascina porque él puede mirar el código genético, puede ver la enorme complejidad de una célula o del mundo microscópico y lo puede comparar a una arquitectura, lo puede comparar a una obra de arte estupenda. Y en una ocasión, haciendo una explicación de ciencia, si no me equivoco, sacó su guitarra y dijo, mira, la única respuesta ante tanta hermosura, tanta complejidad científica es cantar a Dios. Y se puso a cantar a Dios, ¿no? La única adoración es dirigir todo ese asombro hacia dónde. Y esa es la pregunta que alguien que no tiene a Dios tiene que hacerse. Y es una verdadera frustración que mucha gente comparte. Si toda esta belleza, toda esta complejidad, toda esta maravilla está aquí por casualidad, ¿qué hago con esas ganas de darle las gracias a qué? A algo, o de adorar, o de asombro, ¿no? Hasta la persona más atea reconoce ese asombro. Él dice claramente, hay un arquitecto detrás, claramente esto apunta, siendo riguroso y crítico en el pensamiento, la conclusión más lógica es que tiene que haber alguien detrás de todo esto. Francis Collins es alguien junto con un gran volumen de científicos que creen en la evolución y que esa es la forma en la que Dios nos ha llevado aquí a través de ese proceso en el punto en el que estamos tú y yo aquí. Dentro del cristianismo hay muchas, pero hay 3 ramas principales de entender el origen del universo. Y va a tener muchas veces que ver con la forma en la que nos acercamos a la Biblia, la forma en que hacemos algo que se llama hermenéutica, que es entender el género. Está hablando de metáforas, está hablando de alegorías, es esto algo. Y hay por eso 3 formas principales. Una va a ser el creacionismo literalista, que se llama, es esa idea de que Dios crea el universo en 6 días literales de 24 horas. Está esta otra idea de que no es necesariamente así, es la de la tierra, la creación de tierra vieja, es decir, el mundo tiene 14.000 millones de años, 13.800 millones de años de antigüedad y es una tierra joven, pero hay momentos de creación, no necesariamente de 6 días, y luego está el evolucionismo teísta, que
compagina y no ve ningún problema en que el proceso, el método, ha sido otro. A día de hoy, la inmensa mayoría en temas de porcentaje de estadística está feliz con la idea de que Dios ha usado la evolución. Pero aún así hay también muchísimos científicos y grupos cristianos que no están cómodos con eso y se afincan en otros sitios. Y seguramente saldrán nuevas. Sinceramente, no es uno de los temas principales en la Biblia, tampoco veo que sea uno de los temas principales en el Génesis, que es donde mucho se basa esto. Lo principal que yo veo que está intentando comunicarnos esas primeras páginas de la Biblia, está intentando responder preguntas no tanto de metodología científica, sino de quién es Dios, por qué estamos aquí, qué es el ser humano. Tenemos a un Dios que quiere crear a un ser humano, que crea todo y dice que es bueno, nace del amor, pero que cuando crea al ser humano dice esto es muy bueno, esto es fascinante, y los crea hombre y mujer iguales, totalmente iguales. Esto es algo que horriblemente se ha gestionado a lo largo de miles de años, el patriarcado y tantas otras cosas abusivas que se han sobreimpuesto, pero en las primeras páginas de la Biblia vemos una equidad, una dignidad, un valor de que ambos llevan la imagen de Dios, este valor inalienable que nada ni nadie te puede quitar, la imagen de Dios, y que Dios quiere caminar con nosotros, que el propósito de la vida, como hemos visto, es una relación de amor. Dios quiere caminar con nosotros, pero el ser humano decide darle la espalda y ahí empieza esa independencia de Dios. Dios ya no camina con nosotros, se rompen las relaciones personales donde me miro a mí mismo y no me gusto a mí mismo psicológicamente, nos alienamos, nos traicionamos unos a otros, se rompen las relaciones sociales entre unos y otros, se rompen las relaciones con Dios, la espiritual, la relación con la naturaleza, ahora la abusamos en vez de cuidarla. Todas las relaciones, unos con otros, incluso con nosotros mismos, se rompen. Me parece la mejor descripción que he encontrado, incluso en todos los libros de sociología y antropología del siglo XXI, la mejor descripción de la condición del ser humano. Que teníamos algo de increíble valor, decidimos rechazarlo y nos pasamos la vida buscando eso que hemos perdido y lo buscamos en lugares donde no están. Sé que me he ido un poco más allá de la respuesta a la pregunta que se hacía, pero quería aclarar que realmente el tema en la Biblia no está en el tema de la evolución, sino en ese inicio y qué consecuencias tiene ese origen para la historia de este mundo y para la historia de tu vida. Solo por señalar un poquito más, hay mucha gente que tiene la percepción de que los cristianos o el cristianismo tiene miedo a la ciencia, de que tiene que oponerse al desarrollo científico Esa idea es, amigos, anticristiana. Desde la primera página de la Biblia, Andy nos decía, Dios invita al ser humano a investigar, a explorar, a hacer ciencia. Fíjate, le dice, oye, ve a explorar ahí los animales, las plantas, a ponerle nombre, a entender cómo funcionan. No es un Dios que le dice, oye, tú aquí sentado a escucharme a mí. No, investiga, cree. El ser humano es un ser creativo, es espectacular. Es imagen de un Dios que crea un universo estratosférico. Y un tema también ultra importante. La verdad nos acerca a Jesús. El Jesús que encontramos en la Biblia dice que yo soy la verdad. Por lo cual, amigos, toda verdad es verdad de Dios. Las verdades científicas, filosóficas, en cualquier ámbito de la vida, no nos alejan de Dios, nos acercan. Si es cierto que Jesús es la verdad encarnada, toda verdad que descubramos en el campo que sea, es verdad de Dios y nos acerca a Dios en lugar de alejarnos. Por lo cual, ningún miedo a hacer ciencia, a hacer filosofía o a hacer cualquier disciplina. Toda verdad es verdad de Dios. Bueno, siguiente, que esto se estaba poniendo como personal. ¿Vieron las preguntas? La primera y la segunda, wow, qué fuerte. Ok, bueno, empecemos. Primero, ¿por qué Dios, si existe, no me ha quitado la depresión que vivo todos los días?
¿Dónde está Dios? ¿Sabéis? Cuando pensamos en el sufrimiento, ocurren muchas cosas. La primera cosa que quiero decir a esta pregunta es que si eres tú el que la preguntas, que no sé quién eres, uno, gracias por decirlo, y número dos, lo siento. Lo siento de verdad. O sea, vivo cerca de gente con grandes problemas de ansiedad y depresión. Es terrible. Y si te soy honesto, no tengo todas las respuestas. Soy uno más de los que se pregunta ¿por qué? Déjame ir a responder de forma un poco teórica la pregunta y después voy a una parte que a mí personalmente me ha hecho bien mejor. Cuando pensamos en el sufrimiento, solemos hacer siempre esa pregunta de ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y déjame intentar borrar la palabra permite y explorar la pregunta de otra manera. Creo que Dios podía tener bastantes razones para crear un mundo en el que el sufrimiento era una posibilidad. Me explico. Creo que un mundo en el que el sufrimiento es una posibilidad es un mejor mundo que aquel en el que el sufrimiento no es una posibilidad. Por varias razones. Porque un universo en el que el sufrimiento es una posibilidad es un universo en el que hay posibilidad de que seres se amen. De que seres se amen de verdad. Si es cierto lo que Andy decía de que Dios en la Biblia es amor, como consecuencia, si Dios quiere amar al ser humano, tiene que crearlo libre. No es posible que yo le diga a Kika, te amo, si no tengo libertad de amarla de verdad. Para poner un ejemplo un poquito más práctico, con mi mujer, imagínate que la tuviera aquí delante y tú vieras únicamente su cara pequeña, llorando, diciendo, Josué, te amo. Diría, qué bello, qué bonito, los españoles con su pasión romántica. Sin embargo, imagínate que hicieras un zoom un poquito así hacia atrás y vieras que Josué está con una pistola diciendo, dime que me amas. Ya no la verías tan bonita ni romántica, la verías perturbadora y espero que llamaréis a la policía para que Porque si el amor es real, debe de darse siempre en la posibilidad de que sea rechazado. Si yo realmente amo a mi esposa, tengo que amarla libre. Tengo que amarla incluso con la posibilidad de que me abandone. Ojalá no la haga nunca, pero si la amo de verdad, la debo de amar libre. Si es cierto que Dios quería crear a seres humanos que marcaran la diferencia, que fueran imágenes suyas, creadores en la tierra, tenía que crearlos con la capacidad de decirle, quiero caminar contigo, Dios, o no quiero caminar contigo. Por lo cual, un universo en el que existen estos seres es un universo bastante mejor que un universo en el que no existen, y este universo exige que el sufrimiento sea una posibilidad. Ahora bien, amigo, amiga, que estás sufriendo, esta respuesta seguramente no te sirve de mucho. Déjame contarte un par de cosas que veo en el mensaje del cristianismo, en la persona de Jesús, que me hacen una diferencia bastante significativa. En la narrativa de la Biblia completa no encontramos ni un momento en el que Dios responda al sufrimiento de forma teórica. O sea, esto que yo acabo de hacer, Dios no lo hace nunca en la Biblia. No hace nunca una respuesta filosófica por qué permite el sufrimiento, a pesar de que se la hacen miles de veces en la Biblia. Curiosamente, por si no lo sabías, se la hacen profetas, amigos, y le dicen, oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo curioso de esto es que Dios no les dice, oye, insensato, pelón, ¿no? ¿Era pelón? Pelao. ¿Cómo te atreves a hacerme esa pregunta? No hace esto. La respuesta del Dios de la Biblia al sufrimiento es el propio Dios de la Biblia sufriendo. Es una imagen completamente diferente al resto de religiones o de filosofías. Dios ante nuestro sufrimiento no nos envió un mensaje ni un texto. Dios ante nuestro sufrimiento se hizo ser humano para sufrir por nosotros. Qué brutal.
La imagen más clara que vemos del Dios de la Biblia ante el sufrimiento las encontramos en la tumba de Lázaro. Jesús, Dios en carne y hueso, enfrentándose a la muerte de su mejor amigo. ¿Sabes cómo responde? Llorando a mares. En el verbo que se usa en el griego, Jesús está roto, desconsolado, no puede. La misma imagen de Dios en el Monte de los Olivos, antes justo de su muerte, se describen ciertas cosas que hoy, si un psicólogo estuviera analizando a Jesús, seguramente habría dicho que estaba pasando por un marco depresivo, ansioso. La ansiedad de Jesús es tan grande que por los poros de su piel sale sangre. Esto es espectacular porque el Dios del cristianismo, cuando tú sufres, cuando yo sufro, se identifica contigo. No es un Dios que dice, Kika, estás sufriendo, me da igual, tía, me da igual, parce, haz lo que quieras, apáñatelas. No, es un Dios que dice, lo siento, estoy contigo, yo sufro contigo. Es un Dios que se presenta con cicatrices. Y en segundo lugar, no solamente se queda con ese sufrimiento por nosotros, por ese sufrimiento por ti, que hoy experimentas cualquier tipo de ruptura. Es un Dios que nos promete esperanza. Es un Dios que a través de la resurrección te dice, amiga, amigo, el sufrimiento es terrible. Nunca lo planeé, nunca lo soñé, no lo quiero. Pero te cuento, el sufrimiento tiene fecha de caducidad. Esto que ves terrible no es para siempre. Estoy contigo, sufro contigo, te abrazo, lloro contigo. No estás solo. Y no es para siempre. ¿Puedo solo un par de ideas más? La primera, y sé que mis compañeros también sienten que esto es importante, ¿no? La primera, si has hecho esta pregunta porque estás pasando por ello, pide ayuda. No lo vivas solo. Si estás pasando por un estado de depresión o estás teniendo cualquier otro tipo de problema, incluso más elevados, pide ayuda. No pases por esto solo. No fuimos hechos para estar solos y no fuimos hechos para pasar por el sufrimiento solos. Entonces, pide ayuda profesional. Busca a alguien que te pueda ayudar, un profesional de la salud con experiencia en estos temas. Pide ayuda a tus amigos también, pide ayuda a tu pastor si eres cristiano, pídele ayuda a Dios si eres cristiano, pero, y como decía al principio, pide ayuda profesional, no pases por esto solo. La segunda idea, realmente es un poco lo que decías, pero cuando alguien ha hecho la pregunta, pues me venía a la mente una pequeña porción que aparece al final de la Biblia y que complementa, que representa un poco lo que decías, ¿verdad? En la penúltima página de la Biblia se nos muestra a ese Dios que tanto quería que estuviéramos con Él y por fin hay ese encuentro. Y escucha lo que dice, estoy leyendo de la Biblia, dice: Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Fíjate qué relación tan cercana se describe aquí. Dice que Dios secará nuestras lágrimas. Igual estás pasando por esto, igual querrías que Dios lo terminara ahora. ¿Sabes? En la Biblia hay un momento donde un personaje que se llama Elías está pasando por un estado no solo depresivo, se podría, desde luego está pensando en el suicidio, le pide ayuda a Dios y Dios sí que le ayuda, no enviando ángeles, le dice: Elías, duerme, come, descansa. Eso también son cosas importantes, somos seres también físicos y es bueno cuidar nuestra salud física de esta parte. Mira la relación que Dios quiere tener contigo, aunque estés llorando hoy. Dice que llegará un día en el que Él secará tus lágrimas. ¿Sabes lo cerca que tienes que estar de alguien para que seque tus lágrimas? Es algo muy íntimo, ¿verdad? Que alguien te seque tus lágrimas. Es alguien que te está mirando a los ojos, que está cerca tuyo y seca tus lágrimas. Esta es la esperanza cristiana y está a tu alcance. Es parte de conocer a Jesús, de ese Jesús del que nos han hablado Josué, del que nos ha hablado Andy, y que te dice: ¿quieres conocerme? Está al alcance de todos. Gracias. Yo
quiero tomarme un minuto para decir algo, ¿puede ser? Por favor. Para la persona, y seguramente esa persona habló por varios acá, no es nuevo que estemos pasando muchos o nuestra generación bastante por este tipo de cosas como la depresión. Se me arrugó el corazón cuando dijiste que nuestro mundo no podría ser igual de perfecto sin el sufrimiento, porque en ese momento se me vino a la cabeza que recientemente noté que yo no habría podido ser lo que soy o aprender lo que he aprendido o avanzar lo que he avanzado si no hubiese pasado por unos procesos de intenso dolor y de sufrimiento. Y hoy, en donde me paro afuera de eso, ya pasé ese episodio, ya lo cerré, miro hacia atrás y soy capaz de agradecerlo. Pero entiendo profundamente que la persona que está en medio de ese proceso no es capaz de verlo así. Y lo único que está buscando es ayuda y lo ve como una nube gris en la que no ves hacia dónde ir. Puedo decir desde mi humilde experiencia y opinión que a medida en la que más te acercas a la fuente, o sea, a la vid, a la cepa, a la esencia, a lo que sí sabe para qué te creó, al que sabe por qué te hizo como te hizo, al que sabe, al Master Blaster, al capo de capos, el que sí es. A medida que te acercas a eso, vas a poder deshacerte de un montón de mentiras que poquito a poquito se nos han metido en la cabeza. Algunas con culpa, algunas sin culpa, algunas con nuestro permiso, algunas sin nuestro permiso, pero ahí están. Y entre más te acerques poquito a poquito, más te vas a poder quitar eso que es lo que nos tiene esclavizados. Y por ahí alguien muy sabio dice que la verdad te va a hacer libre. Qué maravilla. Y si la pregunta es si Dios tiene el poder, la habilidad, la grandeza de quitarte la depresión, no lo dudes. Estamos hablando de que si Dios existe e hizo todo lo que estamos viendo que hizo, por supuesto que te la puede quitar. Ya es eso. Gracias. Sí. Vamos, Conclusiones. ¿una más? ¿Sí podemos? ¿O ya? ¿Una conclusión? Ok. Bueno, chicos, se nos va acabando el tiempo, pero queremos, no sé, lo que ustedes nos quieran decir como para empezar a cerrar, alguna conclusión, y desde ya agradecerles por haberse tomado el tiempo de viajar tanto hasta acá y darnos este espacio. Un placer, un placer. Pues muchísimas gracias por invitarnos y acogernos. De verdad, nos hemos sentido muy bienvenidos, muy bien recibidos y es un placer. Sé que Gerson se monta en un avión en unas pocas horas y yo lo haré mañana. Pero gracias sobre todo por compartir este tiempo, por venir y por las preguntas. Siempre es frustrante que no podemos responderlas todas. Aún así, en la fundación en la que trabajamos, Pontea.es, si te interesa, tenemos muchas de estas preguntas respondidas en YouTube o en Instagram y te animamos a entrar por si quieres saber más. Un pensamiento para cerrar. Se nos han presentado diferentes ideas y somos conscientes de que a no todo el mundo le apelan las mismas cosas. Quizás la idea de que el universo está finamente ajustado y que hace muy difícil que sea así por casualidad es algo que no habías oído y que te ha sacudido un poco y quiero animarte a que sigas investigando. O a lo mejor ha habido otras ideas que se han lanzado aquí que te han hecho pensar en nuevas direcciones y que no te habías planteado antes. Sea como sea, cada persona se acerca a Jesús y a este Dios de una manera distinta, porque todos somos distintos, todos tenemos una historia distinta, nadie es igual, todo el mundo es único y tú eres absolutamente único y particular y aún así Dios te conoce con todo y quiere y está llamándote para que vengas. Sea cual sea la vía, quiero animarte a que te puedas acercar a este Jesús. A mí me ha convencido. Y a la pregunta de ¿se puede vivir sin Dios?
De verdad, hay algo que noto, sobre todo en un mundo post-pandemia y que todo el mundo está preguntando en cuanto a espiritualidad, y es, ¿funciona? ¿Esto funciona de verdad? Quiero decirte que de verdad funciona. Quiero decirte que Jesús funciona. Tú sabes lo que es que te digan que tu hija va a nacer con una discapacidad y sentir de repente que Dios puede calmar esa tormenta e inundarte de su paz y de su amor. Tú sabes lo que es perder el trabajo y saber que Dios está al control de tu vida y que puedes enfrentar cada día sabiendo que no todo depende de ti, sino que hay alguien que te cuida y que está por ti. Tú sabes que es cuando todo el mundo te rechaza, cuando te sientes solo, y saber que hay alguien que está esperándote para abrazarte, caminar contigo, decirte, lo sé, no te preocupes, yo estoy aquí. Tú sabes lo que es no tener ni un peso en el bolsillo, perderlo todo y aún así sentirte que eres la persona más rica del universo porque tienes a Dios. Podría seguir dándote ejemplos de cómo Dios puede irrumpir con rayos de luz en la más profunda de tu oscuridad, hacerse real y decirte, hay más. Déjame que te lleve de la mano. Ven a mí y yo te haré descansar. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados y yo os haré descansar. Es una invitación real que puedes poner en práctica. Es una invitación de Jesús para todos y funciona. Si no lo has hecho, quiero animarte a que lo pruebes. ¿Puedo? Claro. Hace unos meses nos encontrábamos Gerson y yo en algo parecido a lo que estamos haciendo aquí y escribí unas palabras que me gustaría compartiros como forma de cierre mío personal. Leía que Pascal escribía lo siguiente: en la fe hay suficiente luz para aquellos que quieren creer y suficientes sombras para cegar a los que no quieren. Déjame preguntarte, como si fuéramos parceros de toda la vida, ¿dónde estás tú? Hoy, personalmente, ¿dónde estás? Si Dios existiera, o si Dios existe, ¿cómo podríamos conectar con Él? ¿Cómo podrías tú conectar con Él si nunca lo has hecho antes? Déjame dejarte 2 palabras para que puedas meditarlas, pensarlas y quizás ponerlas en práctica. La primera es atención y la segunda, disposición. Si Dios te está hablando, ¿cómo podría estar haciéndolo? Hoy en día atender a algo, prestar atención, se vuelve bastante difícil con todas las cosas que tenemos alrededor, las pantallas, las movidas. Si Dios te estuviera hablando, ¿cómo podría estar haciéndolo? Te animo a que prestes atención a varias cosas. Presta atención a la naturaleza. Presta atención a las personas que te rodean. Mira a los ojos. Y presta atención a la persona de Jesús de Nazaret. Si nunca has leído una de sus biografías, quizás es un buen día para empezar. Presta atención a la persona que revolucionó la historia humana. ¿Qué te dice Jesús a ti cuando lo lees? Porque siempre dice algo. Y en segundo lugar, disposición. Te animo a que abras tu corazón, tu mente, para escuchar, sentir, conectar. Andy nos decía, eres amado, eres amada y eres conocida. No es un amor vago, es un amor que te ve y donde te ve, te ama. Y porque te ama, no te va a dejar donde estás. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Acércate, amigo, amiga, atiende, abre tu corazón y mente y recibe. Dios está cerca. De repente se fue.
Gerson, no vas a hacer ninguna. Perfecto, listo. Oye, ¿sabes qué se me olvidó presentar? Mi nombre es Freddy Rivera, yo soy docente de historia y de filosofía, vea pues. Pero a todos muchísimas gracias. Los chicos, creo que Andy y Josué van a estar por aquí de pronto si quieren conversar con ellos un rato. Gerson tiene que viajar y a todos muchas gracias, pero no se ha terminado esto, no se preocupen. Chicos, ya se pueden retirar. Ustedes no se pueden levantar porque viene algo más. Espérenme un segundo. Demos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias. Erika, gracias. A todos muchísimas gracias por haber estado en este lugar. La verdad, sé que quedaron muchas preguntas, muchísimas preguntas. Chequeamos y van más de 80 preguntas, lo que nos daría casi hasta mañana seguir respondiendo una a una. Y sé que para muchos como que las respuestas pueden quedar abiertas, como que yo quiero hacer una contrapregunta y demás. Existe la posibilidad de que podamos seguir preguntando, que podamos seguir dialogando en las universidades. Entonces, a todos, de mi parte, les quiero dar las gracias por venir. Nos estamos viendo en otras universidades. Este no va a ser el único evento que vamos a tener, está en mente otras universidades más. Ya tengo en mente un gran auditorio en la Universidad Nacional que luego les comentaré que se viene allí con varios académicos en ese lugar. Y bueno, a todos muchas gracias, pero les quiero presentar a unos grandes amigos del movimiento Cru que les van a contar un poquito más de cómo podemos seguir respondiendo esas preguntas que quedaron en lista. Entonces, bienvenido a los chicos de Cru. Denle un aplauso a ellos, que gracias a ellos también tenemos este espacio. Hola, buenas tardes a todos. Nosotros somos Cru, una ONG internacional que está en más de 190 países y que brinda espacios como estos para poder hablar sobre el propósito de vida, fe, espiritualidad y cómo nosotros podemos hacer todas esas preguntas con completa libertad, como ya lo hemos mencionado acá. También estamos en diferentes universidades, no solamente en Uniandes, sino en la Nacional, Central, Javeriana, Central. Y si ustedes son universitarios de otros campus que no he mencionado, queremos escucharlos, queremos conocerlos, así que pueden llenar este form de interés para contactarnos con ustedes o seguirnos en las redes sociales, en Instagram como Cru Bogotá. Ahí ustedes van a poder conocer más de qué hacemos, las actividades de servicio, las actividades interuniversitarias también que desarrollamos, proyectos sociales y otros espacios como estos para seguir conversando. Y quiero que escuchemos la historia de Cristian, que es un estudiante en la Universidad Nacional y nos va a compartir un poco de su experiencia en Cru. Hola, buenas tardes a todos. Como decía Adri, mi nombre es Cristian Castañeda, soy estudiante de quinto semestre de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de Colombia. Y sí, yo también sé lo que es vivir en la universidad y lo difícil que puede ser muchas veces. También hago parte de Cru hace aproximadamente unos 2 años y como Cru nos gustaría poder continuar la conversación con ustedes. Si les intrigaron las respuestas, si les causó curiosidad, si quizás nunca habían escuchado algo así del cristianismo y quieren seguir hablando, como lo decía Adri, estamos en distintas universidades acá en Bogotá y en Colombia, y creo que no hay mejor manera para continuar la conversación que en comunidad. Y en Cru somos unos apasionados por conectar a las personas con Jesús, pero hacerlo a través de la comunidad, porque a Dios le encanta trabajar en comunidad. Dios en sí mismo, por definición, desde siempre ha sido comunidad, y por eso anhela que nosotros, su creación, su parte más alta de la creación, también vivamos y experimentemos esta vida en comunidad. Si se trata de ¿se puede vivir sin Dios? La pregunta es ¿qué entendemos por vivir? Cuando yo veo la narrativa bíblica, cuando veo las palabras de Jesús y la intención de Dios para con nosotros, veo un Dios que, lejano de ser egoísta o ajeno a mi circunstancia, anhela conectarme con más personas diferentes a mí, con personalidades distintas, con carácter muchas veces chocantes unos a otros, pero que juntos nos une una misma razón. Y por eso, como Cru, queremos conectarnos con ustedes, que podamos responder las preguntas, escucharnos y crear un ambiente diferente dentro de nuestros campus.
Como lo decía, yo soy estudiante de la Universidad Nacional aquí de Colombia, muy cerca aquí de donde estamos, y en mi universidad y quizás en la que ustedes también están, se ha hecho muy visible la voz por las luchas sociales, por las injusticias, por cada una de las necesidades que la sociedad se hace evidente en cada uno de nuestros contextos. Y cuando yo veo a Dios, a su mensaje, su intención para con nosotros, encuentro que cada una de las preguntas de mis compañeros, de sus exigencias para con la sociedad y de sus necesidades, se ven respondidas en la persona de Cristo Jesús. Por eso como CRU nos sentimos increíblemente emocionados de podernos conectar con ustedes, porque no solamente somos comunidades que la pasamos chévere, sino que tenemos un objetivo, una misión, y es la de poder mostrarle esperanza a este mundo que muchas veces se encuentra sumido en la desesperación, y que juntos no dejemos de lado la academia ni la intelectualidad de las universidades, sino que podamos entender a Dios desde las perspectivas que Él quiere que lo conozcamos. Como último, quisiera leer una cita de C.S. Lewis, un autor y apologeta cristiano, que dijo: los hombres llegaron a ser científicos porque esperaban encontrar una ley en la naturaleza, porque creían en el dador de la ley. Según C.S. Lewis, todo el deseo del ser humano por conocer más, por crear instalaciones como las universidades, como los laboratorios, el pensamiento crítico y académico, nace de la necesidad que en nosotros está de conectarnos con nuestro Creador. Pero ese Creador no quiere hacerlo con personas aisladas, sino con un grupo de comunidad que los una fe y un sentir en Él. Así que si están interesados en continuar la conversación, estamos nosotros como CRU muy dispuestos a poderlos escuchar y que conversemos mucho entre nosotros juntos. Y esto ya fue todo. Muchas gracias por haber venido, por haber dado su disposición, su respeto. Esperamos que haya sido de mucha... y también gracias a Freddy. Yo soy el encargado de cortarlos. Pero venga, si acá en el auditorio hay un chico ateo, agnóstico, que no asiste a ninguna iglesia, tengo unos regalos. Entonces lo espero en esa entradita, o la espero en esa entradita, que son unos regalos bien especiales. Solo para ateos, agnósticos y personas que no asistan a una iglesia, ¿vale? Por favor, el resto, que Dios los bendiga. ¿Listo? Hasta luego, que la pasen muy bien. Igual va a estar Josué y Andy, si quieren hablar con él, va a estar ahí. Up my appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist.